Hola, soy Catalina Sobier y hoy vamos a profundizar sobre tres corrientes filosóficas del derecho. La primera es el ius positivismo. Sus postulados principales es que el derecho es autónomo y se debe estudiar como un sistema normativo independiente de la moral. Las normas jurídicas son válidas por su origen formal, es decir, porque han sido creadas conforme a los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico, y se centra en el derecho positivo, es decir, el derecho escrito y promulgado por el Estado. Uno de sus autores famosos son Hans Kelsen, que cito sobre su libro de Teoría Pura del Derecho, que el derecho es un sistema de normas cuya validez depende exclusivamente de su conformidad con una norma fundamental. También Herbert Hart, que en su libro El concepto de derecho, una regla de derecho es válida no por su contenido moral, sino porque ha sido reconocida dentro del sistema normativo. Dentro de esta corriente hay debates relevantes. Por ejemplo, Hart, como positivista incluyente, defendió la existencia de normas primarias, que regulan conductas, y las secundarias, que regulan la creación y modificación de normas. Dworkin, en su obra Los derechos en serio, criticó el positivismo de Hart, argumentando que los principios morales juegan un papel esencial en la interpretación del derecho. Según Dworkin, los jueces no solo aplican normas, sino también principios de justicia, lo que desafía la separación entre derecho y propuesta moral por Hart. Sus contextos históricos de esta corriente surgen con fuerza en el siglo XIX con el positivismo filosófico de Auguste Comte, que busca aplicar el método científico al estudio del derecho. Hans Kelsen desarrolló la teoría pura del derecho, estableciendo que el derecho debe estudiarse sin influencias de la moral, política o sociología. Las variaciones de esta corriente filosófica son el ius positivismo excluyente, donde se rechaza totalmente cualquier relación entre derecho y moral, el ius positivismo incluyente, que acepta que en ciertos casos los principios morales pueden influir en la interpretación del derecho, pero no determinan su validez. Un ejemplo jurídico de esta corriente es la Ley de Amnistía de 1978 en Chile, donde en plena dictadura de Augusto Pinochet, el gobierno promulgó la Ley de Amnistía que perdonaba los delitos cometidos en 1973 y 1978, beneficiando principalmente a agentes del Estado involucrados en violaciones de derechos humanos. Durante décadas, el sistema judicial chileno se limitó a aplicar la ley sin interpretar principios de justicia más amplios, y esto refleja la postura de Hans Kelsen, quien argumentaba que la validez del derecho depende de su origen normativo, no de su contenido ético. Un aporte de esta teoría sería el caso Ley de Drogas numeral 20.000 en Chile, donde una persona puede recibir una pena privativa de libertad por posesión mínima si no logra demostrar consumo personal. Y ahí el juez aplica una norma escrita. Y esto se menciona en la Ley 20.000, artículo numeral 4, donde, abro comillas, el que sin autorización poseyere, transportare o llevare consigo pequeñas cantidades será sancionado. Cierro comillas. Una contradicción de esta corriente es que puede legitimar leyes profundamente injustas si están formalmente redactadas, ya que al centrarse exclusivamente en la legalidad, el positivismo podría justificar sistemas opresivos si estos cumplen con la estructura jurídica vigente. Y un ejemplo claro de esto es en la Alemania nazi, ya que leyes antisemitas como las leyes de Nuremberg eran plenamente legales bajo el régimen de Hitler, y jueces positivistas las aplicaron porque cumplían con el procedimiento formal, aunque violaban principios básicos de humanidad y justicia. Otra corriente es el ius naturalismo. Sus postulados principales son que existen principios de justicia superiores al derecho positivo y que éste debe respetar. El derecho no solo es un conjunto de normas, sino que debe estar orientado hacia la justicia, y que la moral y el derecho están intrínsecamente relacionados. Algunos de sus autores son Santo Tomás de Aquino, que en el texto Suma Teológica dice que la ley humana tiene tanta más razón de ser ley cuanto más se deriva de la ley natural. Otro es John Locke, que en el texto Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil dice que existen derechos naturales inalienables, como la vida, la libertad y la propiedad, que el Estado debe respetar. Un debate relevante es sobre la validez de las leyes del régimen nazi. Jutta Radbruch, un jurista alemán que inicialmente fue positivista, argumentó después de la Segunda Guerra Mundial que el derecho positivo debe ceder ante principios de justicia superiores. Esto dio origen a la fórmula de Radbruch, que sostiene que una norma extremadamente injusta no puede considerarse derecho. El contexto histórico de esta corriente se remonta hasta la Antigüedad clásica, donde Platón y Aristóteles ya hablaban de un orden natural que rige el derecho. Después, en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino desarrolló el ius naturalismo teológico, basando el derecho en la ley divina. Y en la Edad Moderna, Hugo Grocio, John Locke y Montesquieu promovieron el ius naturalismo racionalista, donde la razón humana descubre principios universales del derecho. Las variaciones de esta corriente son el ius naturalismo teológico, donde el derecho natural proviene de Dios, el ius naturalismo racionalista, que la razón humana es la fuente del derecho natural, y el ius naturalismo moderno, defiende los derechos humanos como principios fundamentales e inalienables. Un ejemplo jurídico de esta corriente es el caso Brown vs. Board of Education en Estados Unidos en 1954,
donde la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas, anulando la doctrina separados pero iguales. La sentencia no solo se basó en la Constitución de Estados Unidos, sino también en principios de igualdad y dignidad humana. El tribunal priorizó valores universales sobre las normas previas, reconociendo que la segregación violaba derechos humanos esenciales. Esto refleja el pensamiento de John Locke, quien defendía derechos inalienables, y de Durkheim, quien argumentaba que la justicia no puede depender solo del derecho positivo. Un aporte de esta teoría sería en el caso de Karen Atala Rifo, jueza chilena que perdió la custodia de sus hijas en 2004 porque la Corte Suprema de Chile consideró que su orientación sexual ponía en riesgo el desarrollo de las niñas. Atala llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2012 falló a su favor, condenando al Estado chileno por discriminación y violación del derecho a la vida privada y familiar. Esto se menciona en los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación. Una contradicción de esta corriente es la falta de certeza jurídica, ya que al basarse en principios morales o naturales, lo que es justo puede variar según culturas, religiones o épocas. Esto genera inseguridad jurídica, ya que no siempre está claro qué principios prevalecen. Ejemplo de esto es cuando algunos principios morales sobre familia o género pueden ser muy distintos entre países, lo que dificulta establecer un estándar objetivo. Otra corriente es el realismo jurídico. Sus postulados principales es que el derecho es lo que realmente sucede en la práctica, no solo lo que dicen los textos legales. Las decisiones judiciales y el comportamiento de los tribunales son clave para comprender el derecho y se enfoca en el derecho como un fenómeno social más que como un sistema normativo abstracto. Sus autores son, por ejemplo, Oliver Wendell Holmes Jr., que en su texto The Path of the Law dice que la vida del derecho no ha sido la lógica, sino la experiencia. Otro, como Alf Ross, que en su texto sobre el derecho y la justicia menciona que el derecho es un conjunto de predicciones sobre la conducta de los jueces. Un debate relevante en esta corriente, Holmes argumentaba que el derecho debe analizarse desde la perspectiva de su aplicación en tribunales, y Hart criticó el realismo estadounidense, señalando que reducir el derecho a la predicción de fallos judiciales ignora el papel normativo del derecho como sistema de reglas. Las variaciones de esta corriente son el realismo estadounidense, donde destaca la importancia de la jurisprudencia y los jueces en la creación del derecho, y el realismo escandinavo, que analiza el derecho desde una perspectiva sociológica y psicológica. Un ejemplo jurídico de esta corriente es el caso Minera Escondida en Chile en 2017, donde trabajadores de Minera Escondida realizaron una huelga histórica de 44 días. Finalmente, la empresa ofreció mejores condiciones laborales, pero el fallo judicial consideró no solo las normas del Código del Trabajo, sino también el impacto económico y social de la paralización. La resolución judicial no se limitó a interpretar la ley escrita, sino que analizó el contexto social, económico y político. Esto refleja el enfoque de Oliver Wendell Holmes Jr., quien argumentaba que el derecho no es solo normas escritas, sino su aplicación práctica en la vida real. Un aporte de esta corriente es el caso de Ni Una Menos en Argentina en 2015, donde tribunales comenzaron a revisar casos de femicidio y violencia de género con perspectiva de género, modificando criterios probatorios y de proporcionalidad penal. Esto se menciona en la ley numeral 26.485 de protección integral a las mujeres, más la interpretación judicial innovadora en casos como el de Lucía Pérez. La Corte Suprema Argentina ha promovido la doctrina de justicia con enfoque de género. Una contradicción en esta corriente es el riesgo de arbitrariedad judicial. Si el derecho es lo que el juez decide en la práctica, se puede debilitar el principio de legalidad y dar demasiado poder a la discrecionalidad judicial, ya que todo queda al criterio personal del juez. Por ejemplo, si dos jueces interpretan la misma ley de forma opuesta por su contexto o convicción personal, ¿dónde queda la seguridad jurídica para la ciudadanía? Finalmente, las diferencias clave entre las corrientes son, por ejemplo, la definición del derecho, donde el ius positivismo las dice como un conjunto de normas dictadas por el Estado, mientras el ius naturalismo dice que es un conjunto de principios de justicia basados en la naturaleza humana o la razón. El realismo jurídico las dictamina como lo que realmente aplican jueces y tribunales. Otro aspecto es la relación con la moral, donde el ius positivismo piensa que debe haber una separación entre derecho y moral. El ius naturalismo piensa que el derecho debe ser justo y moral, y el realismo jurídico piensa que la moral influye en la práctica, pero el derecho es lo que se aplica. Otro aspecto es el fundamento de validez, donde el ius positivismo dice que viene de una procedencia de una autoridad legítima, el ius naturalismo dice que viene de principios universales y naturales, y el realismo jurídico, donde su aplicación es efectiva en la sociedad. Respondiendo a la pregunta de ¿por qué creen que un juez realista podría decidir diferente a un positivista en un caso de daño ambiental? Y la respuesta es sí. Ambos podrían llegar a decisiones distintas en un caso de daño ambiental debido a su forma de interpretar el derecho y su enfoque sobre la función de la ley en la sociedad. Un juez positivista aplicaría estrictamente la normativa vigente sin considerar factores externos como la moral o el impacto social. Un ejemplo de su razonamiento es que su decisión se basará en la legalidad formal, sin evaluar la justicia o las consecuencias de su fallo. Un
juez realista, en cambio, interpretará la norma en función de la realidad social, económica y ambiental del caso.